Buen día de su fraternal saludo. Hombre, profesor, investigamos eso y que Carolina, y es verdad esa cuestión de Europa y el otro y que Magno, y profesor, sí, porque, vea, sí, profesor, como usted dijo, en su forma filosófica, profesor. Y entonces queremos felicitarlo, profesor, porque nos hace investigar metodología de la investigación. Y nos dimos cuenta que sí, que por allá existe una cuestión en Grecia del Norte que se llama Macedonia, donde aparece un rey Filipo II, que viene siendo el padre de Alejandro Magno, y el otro llega a ser emperador por medio de Roma en Europa. Bueno, así me gusta que investigue, porque es que tragar entero es una cuestión y tener conciencia, el conocimiento es otra. Hay mucha gente que habla cháchara y se toman la palabra y se creen que ustedes no quieren que les interrumpan sus babosadas, pero hablar con el profesor Robin es distinto. Hombre, sí, profesor, porque usted dice que la misma democracia trae el hambre en un sistema capitalista. Y por eso las grandes corrientes de mafia, de droga, de alcahuetismo y de mentira en la justicia, y eso nos está determinando a un Dios decrépito y a un hombre decrépito en su proceso histórico. Hombre, sí, profesor, porque vemos que económicamente, profesor, la China con hambre, cuando nacían 14 a 15 millones de personas año a año y se escaseaba el grano, el cerdo y toda esa vaina, y entonces por eso América Latina se convierte en una alacena que solamente era saqueada por europeos y por el norte. Y por eso cuando aparece Ramel, cuando aparecen estas cuestiones que hablamos en la clase pasada, podríamos estar ante la civilización y una nueva ponencia. Debido a eso es necesario analizar el pensamiento y las cuestiones creencias. Por ejemplo, nosotros muchas veces rogamos que tengan ustedes presentes siempre, queridos estudiantes, lo decimos los profesores, que ciertos hechos cuyo olvido hacía imposible que nuestro pensamiento fuera utilizado con provecho o bien comprendido. Nos encontramos entonces ante que todas estas cuestiones nos llevan, que se trata de proyectos por personas distintas de las que llevan tareas reales a cabo, y por consiguiente a menudo sucede en toda clase de obra, en escritores, y de ahí nacieron los grandes personajes de la historia y de las civilizaciones que estoy a punto de hablarle, y cómo la democracia crea el hambre, la democracia capitalista crea el hambre y la miseria. No es el socialismo ni el comunismo. De ahí vamos a ver cómo progresa China. Precisamente cuando hace sus grandes revueltas, cuando morían millones de personas y crecían y nacían 14 millones por año, cuando escaseaba todo. Entonces este pueblo se sacude, y no creo que ahora le sea tan fácil que unos pueblos saqueadores y ladrones ahora vengan a decir que son con sus partidos políticos nacionales alcahuete a decir que ahora la miseria es porque hay un decrépito Dios que luego rejuvenece en otro que es creado por el Vaticano en aquella Europa italiana que ponía emperador y quitaba emperador y ponía reyes y quitaba reyes, y que el hombre no se vuelve decrépito. Hombre, profesor, ¿y cómo demuestra usted eso, hombre? Hombre, usted ve a aquel caballero, aquel señor que vaya. Sí, tiene la cara torcida, tiene una pipa grande, está gordo, sí, ya ese hombre tiene una cantidad de enfermedad, le dio isquemia, tiene azúcar en la sangre y está a punto de una leucemia que ya se la tienen casi declarada, y pronto esquelético,
esperará la vida. Pero ¿sabéis ustedes la prepotencia? ¿Sabéis ustedes la vanagloria? ¿Sabéis ustedes en su juventud aquel hombre despilfarraba y hacía y comía toda clase de cuestión y toda clase de drogas como sustancia, desde alcohol hasta inyectarse morfina o heroína, cocaína, era policonsumista? Entonces ahora esos son los resultados y esa es la decadencia y la decrepitud del hombre. Así como la de Dios, que después de ser un criminal asesino que pone unas leyes, después se aparece entonces en Roma, lo que es una mancha paloma, que pégame en esta mejilla y me golpea después en la otra, y porque yo los amo. Pero la humanidad sigue con ese sacrificio falso, ese sacrificio inútil, sigue en sus mismas. Aquella mujer toma leche, ¿la ves? Allá donde va, ahora está pidiendo remedios y cuestiones, toma leche sin vaca. Y le gusta la carne de burro, especialmente las morcillas negras. ¿Qué va, profesor? Sí, la viste tú en su juventud, cómo danzaba, cómo bailaba en los carnavales, como igual que los hombres, estaba totalmente corrompida e inmoral, y entonces ahora en su vejez ya le aparece todo. Y esas son las facturas que nos pasan a todos y significa la decrepitud del ser humano, así como la decrepitud de aquel Dios que se ve obligado a sentirse celoso de que aquel hijo que no mata una mansa paloma le coja su trono y sigue asesinando y sigue matando en nombre de una cultura a muchos países. Y por eso es necesario que nosotros llevemos a cabo la tarea real de cambio en la humanidad, y que esto exige una exposición sistemática de la historia de la humanidad con una división en secciones, cada una de las cuales abarca un solo tipo de actividad humana. Todo esto tiene la ventaja de facilitar todas aquellas cuestiones o líneas generales que deben seguir su desarrollo tanto en el tiempo como en el espacio. Se conocen como actividades humanas particulares. La única desventaja radica en que así se hace menos clara la interdependencia de estas diversas actividades para poder lograr nosotros, no obstante los defectos, poder ser remediados, todos ellos según la diligencia que hagamos para componer o poner un grano de arena en este mundo también decrépito, que no tiene nada de raro que desaparezca de un momento a otro, y así desaparecerá la idea de que el hombre algún día tuvo un Dios. Y así hacer el adecuado uso de la inteligencia y el conocimiento. Hombre, profesor, que bueno, ¿y por qué usted nos habla de eso de la democracia y el hambre? Hombre, es fácil demostrarlo. No creo que a China le sea fácil ahora que a encontrar una despensa, y al Asia Menor, que ha sido azotada, una despensa de alimentos, y no vayan a apoyar a una Colombia que realmente es la salvación en cierta forma del mundo, y que tiene esto y nos lleva a una gran pregunta: ¿quién alimentará a China? Nosotros sabemos que en América, ya en los años 205, me voy a retroceder un poco, queridos estudiantes, utilizando aquí literariamente el estudio de la historia, para poder situarnos en una cronología de sabiduría y conocimiento, como es el caso cuando muere Camilo Torres allá entre el 65 y el 66, que es cuando aparece Lleras Restrepo como presidente. Porque ya en el 67 es cuando empieza la publicación de 100 años de soledad. Y allá en el 68 nace la creación de la ANUCS. Y para el 69 viene lo que se conoció como la reforma constitucional. Esta reforma constitucional nos lleva que es un año antes del 70 cuando aparece la creación del instituto descentralizado que conocimos como IDEMA, Coldeportes, y aparece el movimiento obrero internacional revolucionario, que tenía
relación con la inteligencia de Mao Zedong. Por eso un hombre de estas corrientes tiene que ser un revolucionario y un hombre claro. Así, para no extenderme, porque yo sé que llegaríamos a 1995 cuando aparece Ernesto Samper, el presidente Gaviria, elegido secretario de la OEA y firma del Pacto Social por el gobierno, empresarios y trabajadores, por campesinos en el Putumayo. Yo le digo esto sencillamente para que analicen la decrepitud de un Dios, del hombre y el hambre por la democracia. Es por eso que en el año 205 en América se declara zona de libre comercio. Esta zona de libre comercio iba desde Alaska hasta la Patagonia. El continente americano se convirtió a comienzos del siglo XXI en una zona de libre comercio, según lo acordado por los 34 presidentes que en ese entonces asistieron en Miami a la Cumbre de las Américas. El acuerdo de libre comercio se firmó el día del aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un derecho humano que usted tenga un plato de sopa en su casa, como dijo el presidente una vez. Que los viejos y los ancianos tengan su plato de sopa caliente. Es un derecho humano la vida, es un derecho humano la libertad, es un derecho humano no matar a nadie. Pero lo hacen los imperios, la oligarquía y los pueblos estúpidos y semianalfabetas los aplauden. Por lo tanto, en esta cuestión de derechos humanos que se hablan esa cosa, aparece un presidente que muchos meten en la lista Clinton, es debido a que en estos momentos y finalmente el presidente Clinton, en nombre también de los presidentes de México y Canadá, anunció formalmente el ingreso de Chile al acuerdo de libre comercio conocido como NAFTA. Sin duda, el más fuerte de todo el continente. Todas estas cuestiones las trataron los periódicos, por ejemplo, El Tiempo, el 11 de diciembre de 1994. Pero yo quiero decirles, queridos estudiantes, que Colombia se deforma a partir del 96 hacia acá, en que aparecen crímenes, asesinatos, 2000 y pico, y las cuestiones que tenemos aquí con estas cuestiones de asesinatos paramilitares y todas estas cuestiones, y el exterminio, de querer exterminar a gente pensadora que luchaba de una u otra forma, como fue al movimiento obrero independiente y revolucionario. Hoy en día China abraza a la América Latina porque es una despensa y y tiene que ayudarla y tiene que protegerla, y lo mismo el oso polar de la Virgencita de la Inocencia para apoyar a Sudamérica y en especial a Colombia. China está perdiendo capacidad para alimentarse en estos tiempos, allá del 2000 y pico. Asimismo, cuando ocurre esta cuestión es porque la provisión alimentaria de todo el mundo se verá afectada debido a la exigencia de su población, que aumenta en 14 millones por año. 14 millones de chinos por año nacen mientras escaseaban las demás cosas, y este es un punto que nos hace que nos abracemos bastante con China, y China no quiera perder a un socio como Colombia, ni tampoco Rusia, que tiene que ver con la cuestión moral de las transformaciones sociales a través de su famosa revolución allá de la cuestión obrera. Entonces, por lo tanto, cada año los ingresos de China también se veían que estaban aumentando a una tasa récord, y la dieta alimentaria, que cada día incluye más carne, más leche y más huevo. Más carne significa más grano para alimentar a las aves, a los cerdos y al ganado. Si no se amplía la provisión de grano al ritmo de los apellidos y al ritmo de los apetitos, los precios de los alimentos se pondrán altos, y eso lo hemos visto, que es lo que se conoce como inflación. Entonces la inflación es el aumento diario de las cosas. No es que hoy aumentaron 50 pesitos y dentro de 2 años 50 más. La inflación significa constante alza, porque se mueve constantemente el comercio mundial, internacional, la mercancía, pero debe ser para beneficio de las grandes masas.
de los ancianos, de los niños, de las mujeres, de los hombres, y no que le estén mandando bombas y pólvora del famoso Nobel, que es el que daba el premio Nobel después de una bomba. Los precios de los alimentos se dispararán, decían allá en estas épocas del 2005, y China no escapaba a esto, y por eso se complica porque la capacidad de China para producirlo en ese entonces, y se estaba escogiendo debido a la general escasez de tierras cultivables o a la condición improductiva de gran parte de sus tierras. Pero entre 1990 y el año 2030 la producción de grano en China disminuiría en un 20% y le creará la necesidad de recurrir al mercado mundial, y entre eso está nuestra Colombia, nuestra Venezuela, nuestra América Latina, y de ahí la famosa extensión de la ruta de la seda. Entre 1990 y el año 2030 la producción de grano en China disminuiría en un 20%, y eso es lo que ha sucedido, y China se ha convertido en una potencia mundial que no se la mete todo el mundo en el bolsillo y le pesa la voz en el Parlamento Mundial. Por ciencia, por economía, el capitalismo de la oligarquía norteamericana se ve obligado a robar oro a otros países como a Rusia, a China, y está endeudado con esos países. De ahí que se habla de la decrepitud del imperio, la decrepitud de los dioses que siempre han tenido, y como el de la guerra, el del hambre y el otro, y la decrepitud del hombre, que la vida le pasa factura de determinada edad hacia allá, y por eso tanto viejos, cojos, mancos, ciegos, con enfermedades de toda clase, y mujeres que comen carne sin leche, leche sin vaca, y carne sin vaca, pero le gusta la carne de burro. Entonces la morcilla especialmente, en un 20% se decía, pero resulta que a las necesidades y a todas aquellas necesidades exorbitantes de China en aquellos tiempos, a ella se sumarán paulatinamente las necesidades de África, que también necesitará 250 millones de toneladas de grano, se decía en aquel entonces, cosas que se han ido subsanando con las nuevas políticas mundiales y la nueva geopolítica, que nos traen una nueva forma de economía. Para el año 2030, la India tendrá un déficit varias veces mayor al actual, al igual que cientos de países que tienen un rápido crecimiento de su población. Y en todo esto está metida la decrépita democracia oligárquica de los Estados Unidos y de ciertas naciones que todavía se dejan manejar por el titiritero. Entonces, cuando nacen pensamientos y gente clara y consciente como la audaz serpiente, nos damos cuenta que adquirir conocimiento es adquirir luz, y quizás esa luz la trajo Lucifer, y esa luz también la dio nuestro Señor Jesucristo. Si se desarrolla este caos, el aumento de los precios disminuirá, la demanda mundial de productos se reducirá, el consumo tanto de ricos como de pobres igualmente. Cuando China se vuelva sobre los mercados mundiales, su escasez será también la escasez del mundo, lo cual nos lleva a decir que nuestro futuro económico está inextricablemente ligado al de los miles de millones de habitantes de China. Se la debo ahí. Ay, sí, profe, y nos decían que ese man era malo, ese Mao Zedong, y el comunismo también, y que el bueno es el oligarca capitalista que roba, saquea y le debe plata a los comunistas chinos y rusos, y entonces son oligarquías distintas. Nos vemos en la próxima, porque también hay una oligarquía de izquierda.